La noche caía sobre la carretera, y el sonido del motor del camión resonaba en la soledad. Víctor, un camionero de rostro cansado, miraba por la ventana. Su vida era una rutina monótona, marcada por el asfalto y el silencio. Pero esa noche, un simple pinchazo cambiaría todo. Mientras revisaba la rueda, un destello de luz iluminó su rostro. Era un bar al borde de la carretera, un lugar que nunca había considerado. El olor a cerveza y risas llenaba el aire. En su interior, hombres se abrazaban, compartiendo momentos que Víctor solo había soñado. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasaría si entraba? ¿Qué pasaría si se dejaba llevar por el deseo? La lucha interna lo consumía. La sociedad le había enseñado a reprimir sus sentimientos, a esconder su verdadera identidad. Pero en ese instante, la presión de la soledad se volvía insoportable. ¿Podría ser él mismo en un mundo que lo rechazaba? La pregunta lo atormentaba. Un grupo de hombres salió del bar riendo y abrazándose. Uno de ellos, con una sonrisa deslumbrante, lo miró. Víctor sintió un escalofrío. Era un momento de conexión, un instante que desafiaba su realidad. Pero, ¿podría permitirse sentir? ¿Podría arriesgarse a ser quien realmente era? El pinchazo en la rueda no era solo un problema mecánico. Era un símbolo de su vida atrapada. La noche se oscurecía, y la decisión lo acechaba. ¿Entraría al bar y se enfrentaría a sus miedos? ¿O se quedaría en la sombra de su propia vida? La respuesta estaba a un paso, pero el miedo lo mantenía paralizado. ¿Qué elegiría? Víctor conducía su camión por la carretera desierta. La noche caía, y las luces de los faros iluminaban sombras que danzaban en la oscuridad. El motor rugía, pero su mente estaba en otro lugar. Clara, su esposa, lo esperaba en casa. Ella era su ancla, su refugio. Había algo más, un eco en su corazón que no podía silenciar. Cada vez que pasaba por un bar gay, sentía un tirón en su pecho. La música vibrante, las risas, los colores, lo que él había reprimido durante años. ¿Por qué no podía ser parte de eso? La culpa lo envolvía como una niebla espesa. Había aprendido a esconderse, a ser el hombre que todos esperaban, pero ¿a qué costo? Mientras conducía, recordó una noche en particular. Había visto a un hombre bailar, su cuerpo se movía con libertad. La forma en que sonreía, como si el mundo no permitiese. Víctor sintió un ardor en su interior, un deseo ¿Era posible que él también podría liberarse de las cadenas que lo... El camión se detuvo. El olor a café llenó el aire. Miró su reflejo en la ventana. Un hombre que anda perdida. ¿Quién era? La vida que había construido parecía perfecta, pero en su interior, un vacío lo devoraba. La lucha entre su deseo y su realidad lo atormentaba. Mientras el viento soplaba, Víctor sintió que el tiempo se detenía. La pregunta lo perseguía. ¿Podría aceptar su verdad? La respuesta se desvanecía en la oscuridad, pero el anhelo seguía vivo. La noche era fría y oscura. El viento aullaba, como si la ciudad misma guardara secretos. Víctor se agachó, luchando con la rueda de su camión. Sus manos estaban heladas, pero no solo por el frío. Había algo más que lo inquietaba. Una sensación que no podía ignorar. De repente, una figura apareció en la penumbra. Raúl. Su sonrisa iluminó la noche. Era un desconocido, pero había algo en su mirada que lo atrapó. Víctor sintió un escalofrío, no solo por el aire helado, sino por la conexión instantánea que se formó entre ellos. ¿Era posible que alguien pudiera ver más allá de su fachada? Mientras Raúl se acercaba, Víctor sintió un torbellino de emociones. Deseo, miedo, confusión. La atracción era palpable, como el olor a tierra mojada después de la lluvia. Pero la sombra de la duda lo envolvía. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar? ¿Y si el mundo lo rechazaba? Raúl se agachó a su lado, ofreciendo ayuda. Sus manos se rozaron brevemente, un instante que pareció eterno. Víctor se preguntó si podría aceptar lo que sentía. La lucha interna era feroz. La sociedad le había enseñado a esconder su verdadero yo, a temer el amor que brotaba en su pecho. La risa de Raúl resonó en la noche, cálida y sincera.
Víctor sintió que su corazón latía más rápido. ¿Podría abrirse a esta nueva posibilidad? ¿O se quedaría atrapado en su propio miedo? La conexión crecía, desafiando sus límites. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría permitirse ser feliz? El sol se oculta tras los edificios, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Víctor y Raúl están en la azotea, rodeados de herramientas y cajas. El aire es denso, cargado de una tensión palpable. Cada vez que sus manos se rozan, un escalofrío recorre la espalda de Víctor. Se detiene un momento. Su corazón late con fuerza. ¿Qué significa esto? Raúl lo mira. Sus ojos oscuros reflejan una mezcla de curiosidad y desafío. Víctor siente que el mundo se detiene. La risa de los demás resuena en el fondo, pero aquí, en este espacio reducido, solo existen ellos dos. La chispa entre ellos es innegable, pero también lo es el miedo que lo acompaña. Víctor ha vivido toda su vida en un molde que le dice que el amor debe ser tradicional, que los hombres deben ser fuertes y silenciosos. Pero Raúl es diferente. Su risa es contagiosa. Su forma de ser desafía las normas. Cada palabra que intercambian es un paso más hacia lo desconocido. ¿Puede el amor florecer en un terreno tan hostil? El viento sopla suavemente, trayendo consigo el aroma de la ciudad. Víctor cierra los ojos, imaginando un futuro donde no hay juicios, donde puede ser él mismo. Pero la realidad lo atrapa. La presión de las expectativas lo ahoga. ¿Qué pasaría si se dejara llevar? ¿Y si se atreviera a amar? La mirada de Raúl se intensifica. Hay una pregunta no formulada en el aire. La conexión es intensa, casi dolorosa. Víctor siente que está al borde de un precipicio. ¿Se lanzará al vacío o retrocederá hacia la seguridad de su vida? La respuesta se siente tan cercana, pero a la vez tan lejana. La noche se deslizaba suavemente, como el aroma del café recién hecho que aún flotaba en el aire. Raúl miró a Víctor. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. El silencio se volvió pesado, casi palpable. «Hay algo que necesito decirte», comenzó Raúl, su voz temblando. Las luces tenues del café creaban sombras que danzaban en sus rostros. El corazón de Víctor latía con fuerza, un eco de su propia confusión. ¿Qué pasaría si lo que escuchara cambiara todo? Raúl tragó saliva, sintiendo el ardor de la vulnerabilidad. «Me gustas, Víctor. No sé cómo más decirlo». Las palabras cayeron como un susurro, pero resonaron en el aire como un trueno. Víctor sintió que el mundo se detenía. La risa y el bullicio del café se desvanecieron, dejando solo el sonido de su respiración entrecortada. La confesión de Raúl era un espejo que reflejaba sus propios deseos reprimidos. ¿Podía aceptar lo que sentía? La lucha interna lo consumía. La sociedad, con sus expectativas y juicios, pesaba sobre sus hombros. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo por un amor que desafiaba su identidad? El calor del café se convirtió en un frío helado en su estómago. La mirada de Raúl, llena de anhelo, lo desarmaba. Víctor se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría amar sin miedo? El tiempo se estiraba, cada segundo era una eternidad. Raúl esperaba, su corazón expuesto. La decisión de Víctor se acercaba, como un tren a toda velocidad. ¿Se atrevería a subirse? La lluvia caía con fuerza, golpeando el cristal de la ventana. Víctor miraba hacia afuera, perdido en sus pensamientos. Clara estaba en la cocina, ajena a su tormento. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. Su corazón latía desbocado, atrapado entre dos mundos. Raúl aparecía en su mente como un destello. Su risa, su mirada intensa. Cada recuerdo era un puñal que lo atravesaba. ¿Cómo podía desear a otro? La culpa lo consumía. Clara merecía más. Ella había estado a su lado en los momentos más oscuros, pero el deseo era un fuego que no podía apagar. Se preguntaba si el amor era suficiente. ¿Podía justificar la traición? La sombra de su decisión lo seguía, como un espectro. La lucha interna lo desgastaba. En su pecho, un vacío se expandía.
La aceptación de su identidad se sentía como un lujo inalcanzable. La sociedad lo juzgaría. Su familia, sus amigos. El miedo lo paralizaba. Un golpe en la puerta lo sacó de su ensueño. Era Raúl. Su corazón se detuvo. La tentación era palpable. La mirada de Raúl lo atravesó como si pudiera ver su alma. Víctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser feliz con él? ¿O viviría siempre con el peso de su elección? La lluvia seguía cayendo, como un lamento. La vida de Víctor se deslizaba entre sus dedos. La lucha entre el deseo y la lealtad lo llevaba al borde. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría encontrar la paz en medio de esta tormenta? La respuesta se desvanecía, dejando solo incertidumbre. La lluvia caía con fuerza, golpeando el cristal de la ventana. Víctor miraba hacia afuera. Su corazón latía desbocado. La tormenta en su interior era más intensa que la que azotaba la ciudad. Clara estaba sentada frente a él, su mirada llena de expectativa. ¿Qué te pasa, Víctor?, preguntó, su voz suave, casi un susurro. Él tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta. La verdad lo consumía. ¿Cómo podía confesarle que su amor no era por ella, sino por Raúl? La culpa lo envolvía como una sombra. Recordó la primera vez que vio a Raúl. Su risa, su forma de moverse, la chispa en sus ojos. Era como si el mundo se detuviera. Pero esa felicidad se había convertido en un peso. La sociedad, su familia, las miradas de desaprobación. ¿Cómo podía ser él mismo en un mundo que no aceptaba su verdad? Clara, hay algo que necesito decirte, comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia el abismo. La tormenta afuera rugía, como si el universo estuviera a la espera de su confesión. Me gusta Raúl, estoy enamorado de él. El silencio fue ensordecedor. Clara se quedó paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La tristeza y la comprensión se entrelazaban en su rostro. Víctor sintió que el aire se le escapaba. ¿Había hecho lo correcto? La vida de Víctor estaba a punto de cambiar para siempre. La aceptación, la libertad, el miedo, todo se mezclaba en su mente. ¿Sería capaz de encontrar la felicidad en su nueva vida? La pregunta lo atormentaba. La tormenta seguía, pero dentro de él, una nueva luz comenzaba a brillar.